Muy buenas noches allá, padre. Tardes acá. Mucha Sí. diferencia de horario. Este, ahora sí que bienvenido después de su viaje en Albania. Él nos contará. Y pues nada, o sea, para poner en contexto a la gente que nos va a ver, porque esto se está grabando. Este, pues he estado platicando con el padre. Yo soy Rodrigo Alcántara Vargas. Soy de México, he estado estudiando artes visuales en una universidad muy buena. No le voy a hacer patrocinio, pero es una universidad muy buena, de corte occidental, casi me gusta decirlo así. Y bueno, o sea, ahorita la educación en las artes es un poco mala, ¿no? O sea, ya nos dirá el padre su experiencia, pero yo siempre he estado abierto a buscar la verdad, a buscar como nuevos conocimientos, ¿no? Algo alternativo. Entonces, hemos estado hablando el padre y yo, y, bueno, él me ha estado aportando más sus conocimientos más que yo a él. Entonces, acordamos grabar esta conversación. Si quiere, padre, si quiere Bueno, hacer... sí, gracias, Rodrigo. No solamente por este momento en que podemos conversar, sino que por los otros, en que podemos tener lindos diálogos, preguntas y ir pensando un poco acerca de estos temas tan importantes del arte. Y por eso, como decías, hemos acordado comenzar a grabar todo esto para que le pueda servir a más personas. Y después también lo mismo, insto a otros a que nos pongamos en contacto para poder conversar de temas de arte, no solamente de las artes visuales. Entre Rodrigo y yo tenemos el mismo trabajo, digamos así, en las artes visuales específicamente, pero podemos conversar de otras cosas, de otras de las disciplinas artísticas, porque la idea siempre es conversar sobre los principios fundamentales que de algún modo forman la estructura que está a la base de toda esta dimensión humana son las artes. Así que por eso quien quiera también nos ponemos en contacto y podemos conversar de este modo. Y por lo mismo también dejen las preguntas, inquietudes, temas que quisieran que pudiéramos hablar en estas conversaciones en la caja de las preguntas y vamos a ir de a poquito desarrollándolas. Así que gracias, Rodrigo, por otra vez para poder conversar. Y si quieres comenzar con el tema y las preguntas que quieras hacer, adelante. Básicamente, perdón, es básicamente lo que quería tocar hoy, y creo que es una cuestión que a muchos les gusta y hoy en día está muy perdida, es la cuestión de la narratividad o contenido, ¿no? O sea, mucha gente va a los museos y dice, pues, ¿esto de qué trata, no? Incluso luego hasta vemos como una nulidad, una nula existencia de contenido, ¿no? O sea, entonces, quería preguntarle acerca una vez lo escuché de hablar acerca de los grandes relatos y de cómo estos ayudaban a la cuestión artística. Entonces, el tema de hoy va a ser como la meta narratividad, ¿se llama? Ujú. Sí, los grandes relatos. Y le preguntaría, ¿por qué son necesarios los grandes relatos hoy en día? O sea, ¿por qué deberían de volver? Bueno, está bueno, yo creo que de algún modo lo has tocado en tu misma pregunta, porque por una parte esta falta, esta carencia de contenido en las artes es muy sintomática de este tiempo en donde se cuestiona precisamente aquello que funda toda posibilidad de contenido, que es la verdad, que es algo tan propio del ser humano, la búsqueda de respuestas a las preguntas más importantes de la existencia, no solamente por un afán intelectual, un ejercicio racional, sino que precisamente porque de algún modo esa sabiduría que se va adquiriendo nos ayuda a la práctica. Y entonces que las dimensiones o disciplinas del quehacer humano hayan perdido precisamente la relación con la verdad, deja al ser humano aún más perdido de lo que vemos que estamos todos, digamos, ¿no? Buscando ese sinsentido
de la vida. El arte, como una de las ciencias del espíritu, junto con la filosofía y la teología, era y es aún ese lugar sintético que precisamente de algún modo toma intensivamente eh, la, la, el trabajo para ir dilucidando la verdad o las posibles interpretaciones de la vida o las cosas que uno, como le decía, a uno le sirven para vivir, ¿no? Y vivir bien. Y por eso que hoy día no haya contenido en las obras y solamente efectismo o esteticismo, es decir, una especie de rabieta artística del momento que no da nada y no aporta nada, y que es la gran interrogante de las personas, como lo has planteado, de qué se trata esto. La mayoría de las personas cuando va a los museos o galerías o ven sus teléfonos hoy en día en las pantallas obras de arte, busca precisamente la verdad de las cosas, no busca la nada, digamos, ¿no? Y eso es porque es propio del ser humano buscar la verdad y buscar las respuestas más importantes para la vida. Y ese mismo anhelo, ese mismo deseo, da cuenta de que de algún modo hemos llegado tan lejos, por más que pareciera que va a seguir esto, hemos llegado tan lejos a dejar a la gente en el vacío que las mismas personas normales piden que las obras tengan buen contenido. Y ese contenido encarnado en buenas obras de arte, en esta parte propio de la integridad de la obra de arte, ¿no? En la parte material y en la parte inmaterial o más significativa o semántica o de mensaje, contenido o tema. Por lo tanto, la misma gente lo pide. ¿Por qué? Porque el espectador, el receptor de la obra, necesita de esas, como les decía, ciencias del espíritu que lo vayan guiando, que le vayan aportando al alma, a la interioridad, para que pueda ir viviendo y sobre todo que el arte tiene esa finalidad de acompañar al ser humano a alcanzar la felicidad en esta vida que ya es por sí misma dura, entonces que esa búsqueda, al menos con la obra de arte, le vaya dando este aspecto poético, bello y entusiasmante que le anticipa una realidad que va más allá de este mundo. Y por eso, por ejemplo, que es necesario hoy día volver a los grandes relatos, ¿no? A los grandes temas, a los grandes discursos, le dice Lyotard, por ejemplo, en ese libro, o en los dos libros sobre la posmodernidad. Lo podemos ir tratando porque no es un discurso, pero la idea es entonces es proponer una realidad que nos puede de algún modo satisfacer para ir acompañándonos en nuestra vida. Sí, de hecho, incluso yo antes no me especializaba porque no, bueno, pero yo estaba muy enfocado en la cuestión de la escultura y yo antes me preguntaba dónde estaba el contenido, ¿no? Y a mí me enseñaron que la escultura ya no tenía que ver nada con la narratividad, ya era más una cuestión del objeto y de esos materiales. Entonces, los materiales eran los que importaban y cómo estaban transformados. Entonces ya no había una cuestión de lo que dijo Padre, o sea, de buscar la verdad, de qué me está diciendo a mí la obra, ¿no? O sea, cómo lo va a hacer crecer. Ahora ya era una cuestión meramente argumental, ¿no? Pues, sí. Sí, Y, es interesante, perdón, Rodrigo, que por una parte es muy propio de esta época en donde, por ejemplo, pasamos, así técnicamente hablando, pasamos de la filosofía del arte a la estética. ¿Por qué? Porque es precisamente la estética, es decir, la percepción sensible, es decir, que la subjetividad propia y personal, individual, intransferible, incomunicable, es la que legitima la realidad que uno ve y dentro de la realidad las obras de arte, es lo que tiene que ser impactado, inmutado, movido, conmocionado para que el ser humano siga avanzando. Lo que pasa es que esto es
como película de Hollywood, digamos, ¿no? Un poquito más y otro efecto y otro efecto y otro efecto. Uno termina la película, salió vacío. Y a veces con dolor de ojo y cabeza, porque con los efectos especiales que son propios de la estética, como los materiales, lo táctil, es lo que ha tomado la preponderancia y a veces es lo único que queda. Sin embargo, el espíritu humano, la interioridad de la persona, porque tenemos una inteligencia que anhela y que tiende al conocimiento, necesita también esa parte. Tampoco hay que acá exacerbar las cosas como si la obra de arte fuera meramente una cuestión intelectual o de argumentación o de contenido narrativa, sino que es un, de algún modo es un compendio porque nace de una persona que es un espíritu encarnado, que tiene esas dimensiones, la parte intelectual, racional, volitiva, la libertad y también la parte estética. Entonces, de algún modo, la obra de arte que nace de un ser humano para otro ser humano debería poner en contacto a esas dos almas a través de un medio adecuado, proporcionado, y por lo tanto la obra de arte debería encarnar esas dimensiones. Entonces, dejar a la obra de arte, la escultura, la pintura, la fotografía, el cine, etcétera, en un mero impacto emocional, es fragmentar la obra y fragmentar al sujeto que la recibe. Es como decirle, la única parte que vale la pena tuya son los ojos o los oídos, o es las pulsiones internas o el instinto, el inconsciente, que es propiamente algo que hace esta sociedad que fragmenta a las personas, que las separa, que las deconstruye precisamente, ¿no? No para reconstruirlas, sino que para dejarla en pedacitos sobre la superficie. Así que claro que las escuelas de arte y academias, universidades, centros, etcétera, van a fijarse solamente en la cuestión expresiva como sinónimo de inmutación instintiva estética, no expresiva como si uno quisiera comunicar un contenido importante que le hace bien, ¿no? Así que claro, y es lo que se da mucho hoy en día, por eso de vuelta es cómo le respondemos a ese anhelo auténtico de las personas que necesitan un contenido más allá de lo estético. Y ahí viene el tema de los relatos, ¿no? Yo siempre he dicho que, o sea, si quieres sentir algo, no vayas a ver arte, o sea, mejor vete a comer un helado. No, o te pegás con un martillo en un dedo, digamos, ahí vas a sentir emociones. Sí. Este, sí, justo, o sea, también reducir todas las emociones, yo siempre he pensado, o sea, uy, es que este tema me lo discuto mucho. Este, o sea, yo creo que agarrar todo o ver la vida desde las emociones, yo creo que es una forma sumamente errónea, porque las emociones son lo más primitivo de la persona, pero también son lo más inconsistente que hay. O sea, entonces, no soy fan de sentimentalismo, por ejemplo, ¿no? Este, y sí, por ejemplo, la cuestión de la subjetividad. O sea, yo sí creo que el arte sea subjetivo porque viene del sujeto, justamente, ¿no? Claro, claro, claro. Lo relativo no, por ejemplo. Pero sí, o sea, justamente me acordé de algo que me enseñaron en antropología en mi universidad, y ponían un ejemplo de un filósofo que se llamaba López Quintás. Ujú. Este filósofo hablaba de que, eh, o sea, que hay ciertas como reglas o ciertas conductas que uno tiene frente a la realidad, ¿no? Entonces él hablaba de que, o sea, no es lo mismo tener una tabla de madera, es que es una tabla de madera, ¿no? O sea, no te va a impresionar, no, o sea, X, ¿no? O sea, no tiene como que un valor agregado, ¿no? O sea, no sé si está bien dicho eso, pero en cambio, si la tabla de madera se le pone eh, ¿cómo se me olvidó el nombre? Si se le ponen cuadros de blancos y negros y tal vez se le encera, ¿no? Ya no es una tabla de madera, ahora se convierte en un tablero de ajedrez. Entonces, uno debe de saber, bueno, ya cambió el valor, en primera cambió el valor, porque ya no es una tabla de madera, ya es un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, la persona que quiere jugar va a tener que saber cómo mover las piezas en el tablero de ajedrez, ¿no?
una persona para ganar al contrincante, por ejemplo, o para crear nuevas jugadas, si es que se puede. Yo no sé nada de ajedrez, pero justamente, o sea, la reflexión aquí es que más sabes de las cosas, más libertad tienes de hacer las cosas. Y si menos sabes, si eres más ignorante, menos libertad vas a tener, ¿no? Sí, sí, por una parte, retomando lo de Relatos, sí. lo de sí, lo de la obra de arte como de algún modo una relación doble. Por una parte, y que emerja solamente de las emociones, y por otra parte, que se dirija solamente a las emociones. Ese solamente es importante porque de algún modo absolutiza, como si fuera esa la única dimensión. Entonces eso es lo primero. Y sobre todo que las emociones, el mundo emotivo, las pasiones son ciegas. Solamente se dirigen a donde las capacidades que ven las conducen, como es la imaginación con la memoria, el trabajo en conjunto, por ejemplo, y la inteligencia, en el caso de la voluntad. Que además tiene como dice Santo Tomás de Aquino, tiene un, una administración política de esas pasiones. Entonces, hacer la obra desde las pasiones es exponerse a esto que decías, ¿no? A esta realidad, se dice, ciclotímica, es decir, con altos y bajos y que van y vienen. Y por eso que tenemos hoy día artistas que son tan volubles, tan frágiles, que no solamente la obra se perjudica, sino que ellos mismos se perjudican, como lo sabemos, por ejemplo, en tantos de los jovencitos que expuestos a la presión de, como dicen hoy día, la industria cultural, terminan quitándose la vida. Y van más y más y más, eh, lamentablemente, artistas que pierden así su vida, exacerbada por este mundo emotivo tan arrebatador y que los lleva para un lado y para otro y que es, como decía, lo más, de algún modo, lo más así bajo, en el sentido de primer nivel del ser humano. Y en segundo sentido es que, ¿cómo vamos a poder entregar en una obra aquello que le hace bien al otro y por lo tanto no solamente a uno, sino que a un universo de personas, si eso que yo le estoy poniendo de algún modo a la obra es algo incomunicable, porque mis emociones son incomunicables. De algún modo yo trato de comunicarlas y la otra persona las aprehende, pero limitadamente. Por más que uno hable, y hoy día el mundo habla tanto de la empatía, por más que el otro se ponga en los zapatos míos, jamás va a tener una igual experiencia de mi mundo interior y por lo tanto no puedo comunicarle algo que es ciego, que es voluble, que es cambiante y que es incomunicable. Lo que tengo que hacer es que ese mundo interior emotivo se vaya sublimando para que vaya enalteciéndose, elevándose, purificándose, para que contribuya a la confección de estos, como decíamos, grandes relatos, esos grandes. San Juan Pablo II en la Carta de los Artistas dice que el arte auténtico es capaz de dar respuestas a las cuestiones más importantes de la existencia humana. ¿Por qué tiene el arte esa capacidad, esa potencia? Porque efectivamente va a manifestar, a revelar, o sea, quitar el velo, o como diría el filósofo Heidegger, va a salir de su escondite, va a revelarse precisamente, para aquel que quiere tocarse con la verdad. Y con la verdad se toca también todos los otros modos de ser, de la realidad que es complejísima, y los más, como le decimos, los trascendentales. Y dentro de esas de esos trascendentales, lo primero es la unidad, lo segundo es la verdad, la bondad y la belleza. Y es lo que quiere el corazón humano, el corazón, digo, la interioridad. Las personas quieren volver a la realidad, quieren tocar con las manos, quieren conocer, quieren adquirir sabiduría. Y en definitiva,
La sabiduría adquirida y aplicada en el concreto es lo que le da patrimonio cultural a una persona y a toda una sociedad, y que lo lleva a la perfección, lo va perfeccionando, lo va haciendo crecer integralmente. Eso es precisamente el rol del arte, y por lo tanto el arte necesita donar ese gran relato, esa especie de respuesta, al menos en su limitación, a las dificultades que se nos presentan día a día. Y además esa, esa verdad revestida con bondad y belleza, y por lo tanto que cautiva, que ennoblece, y como decía, le acompaña al ser humano en esta ardua tarea de encontrar la felicidad aquí, lo más posible en la tierra, pero en última instancia en el cielo, en la vida eterna. Sí, ahora sí que sin salirme del tema, pero de nuevo, pero me gustó mucho eso, justamente eso, esta cuestión de eh, tocar el corazón de la persona, ¿no? O sea, la persona quiere realidad, quiere bondad, quiere verdad. Yo lo aplico mucho a la teología del cuerpo, también de San Juan Pablo II, Mm. que habla de justamente de las... A mí me encanta esta clasificación de la persona humana, ¿no? El hombre originario, el hombre histórico y el hombre redimido, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque es tocar el corazón del hombre histórico. El hombre histórico es el hombre roto, ¿no? El hombre que tiene miedo, que tiene un vacío dentro, ¿no? Yo creo que algo que ha hecho también los nuevos microrelatos, que también habla Lyotard, que es las minorías, etcétera, las nuevas narrativas hoy en día, eh, yo creo que justamente han hecho eso. Han tocado el corazón de las personas, han tocado el corazón de ese hombre roto, de ese hombre histórico. Yo creo que justamente ese hombre histórico está, eh, ¿cómo se llama? Así roto, ¿no? Entonces les prometen como una especie de felicidad, una especie de sentirse parte, ¿no? Entonces yo creo que, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, los frutos son romperlos más. Yo creo que nuestra misión como artistas justamente yo creo que es tocar el corazón para enseñarles que sí se pueden restaurar, ¿no? O sea, eso que está roto, volverlo. Entonces me gustó mucho eso. Yo creo que justamente esa es la verdadera, ahorita que está de moda la revolución cultural, digo, la lucha cultural, perdón, la revolución, no. Ujú. Yo creo que es eso. O sea, yo creo que es más bien tocar el corazón de las personas y sembrar eso, la bondad, la belleza, la verdad. Sí, sí, muy, muy, muy interesante. Sobre todo que eh, el arte tiene esa capacidad de ser puente, ¿no? De, porque como él también dice Santo Tomás de Aquino, comentando el modo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Dios se adapta al modo de ser de las personas para poderse revelar y revelar eso que es el gran relato por antonomasia, que no es un relato, sino que es una persona, que es el Verbo encarnado. Y ahí es donde gravemente cae la hipótesis de Lyotard cuando habla de los grandes relatos. ¿Y por qué es importante entonces que la obra de arte, como dice la poesía en el caso de nuestro Señor Jesucristo, se adapte a las personas? Porque dice Santo Tomás de Aquino, spiritualia sub metaforis corporalia. Es decir, son aquellas cosas espirituales, no solamente de la religión, sino todo aquello que no es mensurable, que no es de las ciencias empíricas, como lo estamos diciendo ahora, estos grandes discursos que de algún modo responden. Esos metarrelatos, esos grandes relatos, esas narraciones, estas cosmogonías, ¿no? Ese happy ending, como dicen las novelas, eh, está vehiculado por una materia que pertenece a una disciplina particular y que en el conjunto de todas las disciplinas tocan todos los aspectos del ser humano.
Y por lo tanto no es una disciplina que tenga que responder y entregar el relato, sino que entre todas van ayudándole al ser humano, ese ser humano, como decías, roto, ese ser humano un poco perdido, sin sentido, y sobre todo hoy en día, ese ser humano que es zombie de la cultura de la muerte, a retomar su dignidad humana. Y en este sentido es interesante que la palabra misma relato, que viene del latín, ¿no? Relatum, retuli, refero, refes, retuli, ¿no? La etimología en el latín, significa volver a, llevar hacia, volver a traer algo. Eso es el relato, la palabra en latín, ¿no? Ese réfero, ese ser portador de. La obra de arte es portadora de, y por lo tanto es portadora de una verdad que, como decías, toca el alma de la persona. Y por lo tanto toca toda la persona. Cuando decimos alma, no es solamente el mundo interior y lo físico no tenga nada que ver acá, no, al contrario, es que todo se vaya ennobleciendo. Y entonces, cuando hablamos de que el arte tiene que volver a retomar los grandes relatos, tiene que volver a darle esas respuestas. Y como decíamos, el gran relato es uno que no es un relato solamente, no es una forma poética, no es solamente una explicación como lo que critica Lyotard, ¿no? Que la explicación, el discurso explicativo de los problemas del ser humano, reduciendo al ser humano a una sola dimensión y por lo tanto ser como omniabarcante de todo para siempre darle una esperanza que jamás llega, en un futuro que jamás llega, ¿no? Esa visión de la salvación escatológica, ¿no? O teleológica. Acá tenemos un gran relato que es una persona histórica, es Dios encarnado, ese es el gran relato. Por eso que en la crítica que hace Lyotard, él va a hablar de los 4 relatos, pero leyendo sus obras, sobre todo estas 2 más importantes y algún que otro ensayo posterior, está bien que él habla, por ejemplo, de los grandes relatos, cuáles van a ser las grandes respuestas al ser humano, ¿no? Es el cristianismo, el iluminismo, por eso es posmodernidad, modernidad, el capitalismo y el marxismo, para decir algunos. Podríamos agregar también el cientificismo acá, pero creo que entra dentro del proyecto iluminista, la diosa razón, ¿no? Pero es que el cristianismo no es una explicación de la realidad, es una persona histórica. Y por lo tanto entregar, y acá podemos tocar el tema del arte sagrado, que en el arte sagrado sea de tal modo estructuralmente que disponga el alma al contacto real por medio de la gracia santificante con Dios, supera cualquier relato. No es una explicación externa, es algo que le permite al hombre cambiar internamente, que le toque el alma. Y después, cuando critica los grandes relatos, está criticando. Bueno, es una cosa complicada, habría que pensarla bien para que sea lo más sofisticada la elaboración de esto en el discurso, pero de algún modo está criticando al cristianismo, pero no a todo el cristianismo. Por una parte está criticando al catolicismo, que es lo que de algún modo ha permeado toda la sociedad, pero está pensando en un catolicismo en realidad que es un protestantismo, por ejemplo Max Weber cuando lo presenta. Por lo tanto, cualquiera de los 2 modos, cuando habla del cristianismo como relato, habla de una cosa que él se ha creado en su propia cabecita y que la pone como si hubiera fracasado en dar respuestas a las preguntas más importantes del ser humano, y no fracasó nada. Y no fracasó, ¿por qué? Porque el gran triunfo es de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que nos ayuda intrínsecamente con la gracia santificante a caminar y nos lleva, no solamente nos responde, no es el Wikipedia, digamos, con lo malo que es Wikipedia, sino que va dando respuestas y llevándonos, conduciéndonos a aquello que es la plenitud de la felicidad, y no una promesa de felicidad, sino que, como él dice, el reino de Dios está ya aquí, incoado en la gracia, es decir,
como en germen, ¿no? Es un anticipo del cielo. Por eso que delante de los otros metarrelatos, o relatos, o relatitos, sería como el marxismo, el iluminismo y el capitalismo, no son nada. Son polvo que se lleva el viento. No dan respuesta de nada y han sido un fracaso en la historia probada. Por lo tanto, volver a los grandes relatos es urgente. Pero después cuando hablaste de los microrelatos, yo creo que el arte hoy, los artistas hoy también están cansados de toda esta ideología, esta maquinaria ideológica que les presenta la nada, digamos, ¿no? Y la pura explosión instintiva e inconsciente de sus sentimientos. Y están volviendo tímidamente a decir algo, lo presentan como una opinión, que son los microrelatos. Por ejemplo, cuando se vuelve a la pintura figurativa, al retrato, de algún modo están tratando de volver a decir algo más allá de lo contingente. Lo que pasa es que es muy paupérrimo, muy frágil, muy poca cosa. Y la gente de hoy, en estas tremendas crisis y confusiones que vivimos, necesita de los grandes relatos, de las grandes respuestas. Pero bueno, al menos poco a poco yo veo que hay sobre todo jóvenes que van tratando de decir algo, ¿no? Con sus obras, dándole un poquito más de contenido y siendo mucho más práctico. Cuando uno ve, por ejemplo, en el perfil de Instagram, los comentarios que hace la gente a esos artistas, la gente le agradece el bien que le hicieron en el alma esas obras. No las que uno no entiende nada, lo que no se sabe qué es, la que es súper subjetivo, la que es muchas veces hoy día violento, político, ideológico o pornográfico. La gente está cansado de esa mugre. La gente necesita los relatos, es decir, eso es algo que nos hace volver a pensar en las cosas más importantes para la vida y que nos dan sabiduría. Eso me hace muy curioso eso, justamente lo de el gran relato que tenemos, ¿no? Porque yo cuando aprendí cuando me enseñaron lo de los 4 relatos de Lyotard, yo también me empecé a cuestionar, o sea, ¿por qué falló la Iglesia Católica? Yo también me empecé a cuestionar, dije, a ver, si su trabajo es dar los sacramentos, es el instrumento para llegar a Dios, ¿en qué ha fallado? Claro, 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 Entonces, precisamente. sí me cuestionaba eso, y sí, totalmente. Es un tema que a mí en lo particular se me hace muy bello, ¿no? O sea, el tocar el corazón, el alma. Por ejemplo, en Yo estos creo tiempos, que en general, perdón, Rodrigo, yo creo que en general, cuando uno trabaja en el arte, ese es el deseo profundo, es hacerle bien al otro. Quizá uno se pierde con todas estas ideologías y sobre todo hoy día con el lavado de cerebro que le hacen a los artistas en las academias. Eh, pero lo más probable es que uno le pregunte a los artistas en, en la tranquilidad de una conversación eh, sin que estén sonriendo para la cama, digamos, en todo el mundo del espectáculo. Lo que le van a decir a uno es que quieren comunicar, ¿no? Quieren expresar algo que le llegue al corazón al otro y que le ayude para la vida. Y ese feedback es tan importante y tan humano porque además establecemos relaciones, digamos, ¿no? El ser humano es un ser social, entonces establece relaciones. Lo que pasa es que establece relaciones a partir de un algo que es, que tiene un fundamento objetivo de verdad, de bondad, de belleza. Y por lo tanto uno quiere hacerle bien al otro a través de esos modos de la realidad. Y quiere entregarle al menos la partecita que uno procesa de la realidad al otro con toda la riqueza que es, no con un esqueleto de cómo es la realidad o una ideología impuesta a la realidad. La mayoría de los artistas creo yo, van a querer hacerle bien al otro. Por otra parte, aquellos que están ideologizados
son los que han perdido el hecho de ser artista y sus obras de arte cuando el arte se transforma en pura política o ideología o revolución, es un avatar de la ideología política de su momento, o por ejemplo que tiene que ser arte de denuncia, de visibilidad, de, como dice Adorno, después de Auschwitz ya no se puede hacer arte positivo, tiene que ser todo de la dialéctica negativa, entonces del sufrimiento, etcétera, etcétera. La gente no necesita conocer eso, pues ya lo sabe. La vida es dura, es de sufrimiento, es un valle de lágrimas. Y por tanto, lo que quiere la gente es algo que le permita siempre tener la vista en alto de lo que es la persona, a pesar de ser un hombre roto, como has dicho. Pero por la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, ya la salvación no es un futuro inalcanzable, un futuro, un relato que promete algo que sabemos que no va a ser así, sino que es un proyecto que se da aquí y ahora para cada uno de nosotros cuando uno aplica lo que se llama la aplicación de la salvación subjetiva, es decir, la pasión de Cristo aplicada a uno, por ejemplo, a través de los sacramentos, como has dicho, la relación con nuestro Señor Jesucristo o con Dios a través de la oración, la vida de caridad, etcétera, y a través de las obras de arte o de las disciplinas que me ayudan a mí entonces a encontrar esa, ese esa gran verdad más que relato. Y, y después el, no es una promesa de futuro que no se va a realizar, sino que porque esa gran verdad que se manifestó es Dios, por lo tanto está fuera del tiempo, ya es una realidad. Y por lo tanto nosotros que estamos dentro del tiempo tenemos que ir a través de los objetos, de los instrumentos, de las cosas, usándolas tanto cuanto me vayan sirviendo para ir a ese que es mi futuro, que ya en la dimensión divina ya es, no es futuro. Y hay que alcanzar eso a través de, ¿no?, el contacto con las grandes obras de arte, y por eso que es tan importante, insisto, es volver a esas obras que se atrevan a manifestar y a responder a las cuestiones más importantes de la vida humana. Y por lo tanto, en cuanto a contenido de una obra, los temas son universales y transversales en el tiempo. ¿Cuáles son los grandes temas que hay que seguir tratando? Precisamente la felicidad, el sufrimiento, la muerte, eh, la hermandad o la caridad, etcétera. Aquellas cosas que nos van ennobleciendo la vida, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, de tratar el sufrimiento, la muerte, tratar de darlo, ofrecerlo en una obra, siempre en clave de esperanza. Porque ya la gente, insisto, sabe que, y más encima con esto de la pandemia también y todas estas crisis económicas sobre todo, la gente más está anhelando de poner los ojos, clavar los ojos en cosas que realmente le permitan no perder el sentido último de la existencia. Aquellas cosas que no pasan, ¿no? Lo que decíamos, porque justamente por ejemplo, que de protesta, ahorita hacemos unas obras de protesta, usted y yo. Pero si cuando se acabe esa cosa de la cual estamos protestando, pues se va a acabar nuestra pintura. Y son Entonces, obras con fecha de vencimiento, como a veces decimos, ¿no? sí, sí, sí. Y no tocan a la persona, incluso creo que incluso la rompen más, ¿no? La tuercen más porque es no voy a sonar mal, pero es un discurso de odio. Bueno, no, Sí, es una sí. especie de fomentar el enojo, la agresión, pero eso solamente nos lleva a la división, yo creo, ¿no? O sea, no tanto a la comunión de la que habló hace rato, ¿no? Bueno, el gran motor de todo este movimiento que yo le llamo secta del arte contemporáneo es precisamente el resentimiento. Ok, Muchas de las, no todo, porque no todos los seres humanos somos iguales, pero
Hay otros que tienen otras motivaciones incluso más macabras. Pero, pero el resentimiento es ese motor de nuestra historia contemporánea. Muchas veces esas revueltas y sobre todo levantarle la mano a aquello que de algún modo funda nuestra persona, carácter, temperamento individual y social. Dios en primer lugar, la autoridad legítima, los padres en las familias, eh, las leyes, el orden natural, etcétera, eso que como que nos va estructurando. El resentimiento, precisamente, no me puedo acordar de un libro acá muy interesante sobre un emperador romano que hay un libro sobre el resentimiento, ¿no? Eh, Tiberio, Tiberio César. ¿Por qué? Porque el resentimiento no puede ser el relato, el contenido de la obra. Porque resentir es sentir nuevamente en negativo. Es decir, de algún modo va haciéndonos profundizar la herida, no nos sana. Y la obra tiene que sanar porque ya suficientemente rotos estamos, suficientemente caídos y heridos, y tenemos historia para dar cuenta de eso, o tenemos grandes conflictos, guerras y sobre todo en el último tiempo destrucción general. Eh, Literalmente hablando, quema de iglesias, tirar abajo estatuas, violencia entre distintos grupos, sobre todo violencia contra el ser humano que no ha nacido, que está en el vientre de su madre, o asesinar a los ancianos con la eutanasia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el arte tiene que sanar, no tiene que profundizar, no resentir, sentir nuevamente eso que ni siquiera es real, porque generalmente el resentimiento se nutre de la imaginación y la ficción ideológica de una persona que ha visto así tal cosa y que la ha interpretado y que la ha absorbido en su vida como algo negativo. Sin embargo, en honor de humildad, deberíamos siempre repensar las cosas que nos acontecen en la existencia de un modo mucho más misericordioso, porque las personas no somos robots, digamos, nos equivocamos. Entonces una cosa que quizás una persona tal en mi familia, por ejemplo, o en la autoridad en mi trabajo, hizo, en ese momento la vio así y después quizás recapacitó y se dio cuenta y a lo mejor hirió a otra persona, etcétera, pero no, esa desconfianza que crea el resentimiento es precisamente el motor y el contenido de tantas de las obras que se ven en la actualidad, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, toda esta forma musical del trap, ¿no? Tiene mucho de discurso violento, contestatario, ¿no? Se supone que es de denuncia o de visibilidad de la problemática del lumpen, de un tipo de estrato de de una tribu urbana, etcétera, pero sea la lírica, sea el modo, el beat, sea la moda, sean los videos, todo es violento, es resentimiento, sentir otra vez y profundizar las heridas. Y pongamos que hay cosas efectivas que han ocurrido de las cuales hay que decir, bueno, hay otros modos de decirlo y otras instancias para decirlo. Si el arte además se transforma en un vehículo de veneno, envenena al artista como lo vemos y envenena al receptor que no quiere ser envenenado, que quiere respuestas que le iluminen el camino, el sendero. Muy en el fondo, ¿no? O sea, es ese vacío que experimentamos todos los días, o sea, esa respuesta, esa sed de eternidad, ¿no? De verdad. Sí. De hecho, hablando de eso, el resentimiento y todo eso, tengo una tía que era ex coordinadora de la UNAM, era una profesora Ujú. y de artes, era de artes, de escultura, y me dijo una vez, yo antes justamente hacía obras acerca de la tristeza y el sufrimiento, ¿no? O sea, yo creo que todos los jóvenes hoy en día como que tenemos esto muy, muy arraigado, ¿no?
Pero algo que se me quedó grabadísimo, y no solamente para mi producción artística, sino que también como para mi vida, es que me dijo, a ver, espérate. Dice, ¿por qué tocas estos temas si el mundo ya está feo? ¿Por qué quieres agregarle cosas más feas a un mundo que ya está feo? Y si esas cosas ya las vemos en las noticias, en los periódicos, la gente lo vive en persona. Y se dice, mejor brinda soluciones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí tiene que ver un poco también la cuestión de sanar las heridas o sanar eh, lo que está roto en el artista primero, para poder después darle lo mejor a los demás. No sé qué opinas. Sí, estaba pensando en, eh, por una parte, es propio de la cultura de la muerte profundizar en esos efectos negativos que produce, que es tristeza, desesperación, histeria, estrés, desesperanza o desconfianza, mejor dicho, etcétera, etcétera. Y es lo más fácil sacar afuera, y en general se trata de sacar afuera en una especie de catarsis freudiana, o sea, que el inconsciente hable para botar fuera todo eso que tiene. Hay estudios interesantes en el ámbito de los procesos conductuales de los seres humanos, y en general los resultados son muy gráficos cuando, por ejemplo, se habla de el odio en Internet, ¿no? Hoy día tenemos los haters, ¿no? En las redes sociales. Mientras más se saca afuera, más crece y más incontrolable es. Lo mismo creo que ocurre a nivel personal. Mientras más uno va alimentando estos aspectos negativos de la persona a través de la producción de obras de arte, esto va creciendo, no se va sanando. Y además, como bien decías, es agregar más fealdad a este mundo, que ya es bastante complicado. Pero por otra parte, esta, se supone que es una descripción que hace Lyotard cuando dice que ya han fracasado o muerto, ya no sirven más los grandes relatos. Pero yo creo, leyendo otras obras de él, es casi como un fetichismo, es casi como estar a favor de eso, digamos, ¿no? Y por eso que es una descripción manifestativa de una situación que, bueno, que nos permite ahora entonces dar este nuevo relato omniabarcante que es, vamos a decirlo así, como técnicamente lo dicen hoy día, este neomarxismo, ¿no? Que se posiciona como la respuesta de todo, que de algún modo es una simbiosis extraña entre el viejo marxismo, comunismo, socialismo con el capitalismo más avasallador que hoy día se encarna, por ejemplo, en los oligarcas de tecnócratas, ¿no? O políticos de turno. Son los mismos que nos tratan ahora de hablar de soluciones cuando son los que han contribuido al desastre que vive la gente hoy. Y por lo tanto poner que nuestras obras de algún modo tengan las mismas características va en desmedro nuevamente del artista, de la obra y del receptor, y de algún modo contribuyen a, como decíamos, al nivel personal, ahora social, a botar fuera toda la mugre que no le hace bien a nadie, y que hace crecer el odio. Y no responde a eso, como bien decías, a esa sed de verdad, de bondad y belleza que todos experimentamos y que la gente necesita urgente experimentar. Y no solamente de modo general, ¿no? Una verdad, una bondad, una belleza así de modo abstracto, especie de sentimiento universal, sino que algo concreto que hoy, aquí y ahora sirva para poder ir avanzando hacia, hacia un crecimiento integral a nivel personal y el bien común a nivel social y la vida eterna a nivel sobrenatural. Y el único, como decías, es el único eh, contenido que se sostiene hoy en día por sí mismo, porque vale aún, es eso que entrega
Dios a través de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y por eso que cuando en la historia del arte se dan esas instancias más importantes donde nacen los genios, pensemos en los genios de las obras de arte, de cualquiera de las disciplinas, dos eran los grandes contenidos de las obras, religioso o mitológico. Religioso porque era un hecho que la historia se dividió en dos partes después de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo, después de Cristo. Lo que le pasó al Verbo encarnado es algo que penetra tan en lo profundo que, por ejemplo, fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. A diferencia de las otras religiones que estaban en su mismo, en la cuna de este imperio, que sedujo de tal modo a altas personalidades en el Imperio Romano que la hizo caer por su propio peso. Ya no se sostenía ese gran relato del imperio. Pero que también puede servir hoy en día, por ejemplo, en los momentos más desastrosos de la vida vemos, por ejemplo, que hay personas que hacen esos gestos nobles y heroicos de ayudar a los otros, de actos de caridad, etcétera, y la gente se sigue entusiasmando con esas grandes personalidades. Eso muchas veces son manifestaciones, ellos han sido testigos de, de ese gran relato que se hizo carne en ellos mismos, es decir, la íntima unión con Dios. Y por eso, por ejemplo, que he vuelto los grandes temas de los genios, pensemos, por ejemplo, no sé, en Miguel Ángel, en Rubens, en Velázquez, en Rembrandt, para hablar de las artes visuales, pero lo mismo ocurre en otros ámbitos. Son los temas religiosos por una parte y después los temas mitológicos por otro, porque la mitología tiene esa efectividad de enseñarnos más en la práctica, en la ética secular, por así decirlo, digamos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando uno va, qué sé yo, al Museo del Prado, pleno museo que se hizo con todo el cuerpo de obras de los reyes del siglo de oro español, tenemos esas dos dimensiones de la religión y de la mitología para responder a esa necesidad tan profunda de los dos ámbitos, del ámbito sobrenatural, cultural y cultural, vertical, y el ámbito horizontal, social, ético, de la res pública, ¿no? Como son las virtudes que se enseñan a través de los mitos, y son las cosas que decoran las paredes del Museo del Prado, que lo visitan miles y miles y miles de personas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los otros museos, Vaticano, o los más grandes, en el Louvre o en el San Petersburgo, en el Hermitage, etc. La gente va a buscar eso, va a buscar esos grandes relatos, va a buscar esas respuestas que tiene la religión y la cosmogonía en el caso de los mitos. El Museo Moderno casi nadie va. Yo voy todas las veces que puedo visito los grandes museos de arte moderno porque de algún modo también es sintomático. Hay que conocer el corazón del ser humano de hoy, que de esa parte, no todos los seres humanos, porque hemos dicho, la mayoría de las personas no piensa así. La secta del arte moderno es la que financia y que va ayudando a soportar a todo ello, y se supone que son los revolucionarios y son todos los apoyados por el establishment, diríamos hoy. De algún modo hay que conocer eso porque ese es el corazón del hombre roto, como has dicho, que no acepta la redención del gran relato o de la gran respuesta revelada de la verdad del verbo que se hizo carne. Y ellos también tienen necesidad de eso, y por eso que hay que, bueno, por mi oficio de trabajar en la cultura y las artes, lo hago y lo reviso y voy y gasto mucho tiempo en eso también. Gasto mucho tiempo. Sí. Sí. No, pues justo, ahora sí que ahorita que estamos hablando de que la gente busca esas cosas, es que es muy sencillo, yo creo que eso, porque esas obras le hablan a la persona.
En cambio, las obras de hoy se hablan a sí mismos. Son herméticas, claro, 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 son herméticas. Se jactan de comunicar y sin embargo lo que hacen es obstaculizar la comunicación entre dos seres humanos, no entre un ojo y otro ojo, o entre una pata y otra pata, entre Sí, una partecita del ser humano, ¿no? Es comunicación entre personas, ¿no? Por más que el arte no sea comunicación, sino que tiene el aspecto comunicativo porque el ser humano es comunicativo, ¿no? Pero sí, sí, es así. es por eso que ponía el ejemplo de López Quintas hace rato, justamente Ujú. porque si no sabemos qué es arte, por ejemplo, o sea, ahorita hablamos de los grandes relatos, etcétera, pero creo que lo primero es saber qué es arte, ¿no? Que ya tiene sus videos en el canal, Sí, ¿no? sí. Pero justo uno debe de saber qué está también consumiendo, ¿no? Porque también es peligroso también. Este, pues tiene mucho que ver con cómo vas a actuar o qué estás guardando dentro de ti, ¿no? También. Y sí, pues sí. Está bueno. Quizás para ir concluyendo, pienso y me tomo de lo que has dicho ahora último, es, por una parte, el artista tiene la responsabilidad de iluminar a las almas a las que tocan sus trabajos. Pero por otra parte también el espectador tiene que educarse, tiene que formarse, aceptando aquello que lo nutre objetivamente, no subjetivamente, objetivamente, y por lo tanto siempre la educación al arte es difícil. Es un trabajo arduo que tiene que ir purificando todo este mundo que aprehende y que acepta una obra de arte, y por otra parte tiene que rechazar definitivamente aquello que no le sirve, aquello que no le hace bien en cualquiera de las disciplinas, sea en el aspecto como lo hemos hablado hoy, del contenido, pero también en la confección, la parte más material de la obra, en la parte más formal de la obra. Tiene que rechazar aquello que no le sirva. Porque, ¿por qué no le sirve? Porque lo configura mal, lo desfigura, o sea, le cambia la figuración, se la tuerce, y es lo que es la deshumanización que también se puede lograr a través de instrumentos como nosotros lo vemos, que uno de esos instrumentos son las artes. Por lo tanto, quizás es un llamado a las personas también que puedan estar viendo esto, de tomarse el esfuerzo de educarse, pero también de cerrar el alma, de cuidarla, de cuidar el mundo interior de aquellas cosas que no les sirvan y por más que incluso al inicio sea un poco ascético, es decir, qué sé yo, no sé, cuando una persona está tan acostumbrada a tal tipo de música, ¿no? Que va a decir, bueno, es aburrida, tal otra, es que lo que cuesta le va a sonar aburrido, pero es lo que más lo edifica. Lo otro quizás se puede tomar en un momento más de dispersión, entretenimiento, eh, qué sé yo, cuando uno quiere distraerse un poco, etcétera, pero ya no es que tenga todos los sentidos para poder profundizar y enriquecerse, pero cuando tenga que hacerlo, ahí entonces tiene que dejar afuera aquello que no le sirva, como digo, en cualquiera de las disciplinas, en las obras del arte visual, en la música, en la danza, en el teatro, la literatura, las nuevas tecnologías hoy en día, etcétera porque tenemos responsabilidad con nuestra alma de cuidarla, de educarla, de nutrirla con cosas que nos hacen bien a nosotros y así entonces que le hacen bien a los demás. Así que me parece que quizá la última llamada es a volver a los grandes relatos, precisamente los artistas, pero también a exigir del público que los artistas hagan bien su trabajo en la parte material y la parte también de sofisticación del argumento, del contenido que quieran transmitirnos a los que recibimos las obras. No sé si quieres decir alguna última cosa para ya ir cerrando, pero me parece que podría, bueno, hay muchos temas que quedan así pendientes, pero Sí, pero, que puede servirle hacia a la gente. se acaba de ir. Pero, era algo acerca de eso justamente. Ah, ya me acordé. Rodrigo Cristian Iturralde, usted lo conoce muy bien. Sí, sí. Este, dijo una vez algo muy padre. Este, esta batalla cultural, bueno,
esa batalla, esa batalla cultural es una batalla más bien espiritual que se refleja en lo cultural. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que hay que dar lo mejor de nosotros y ya. Sí, sí, y eso espiritual yo diría en las dos dimensiones del alma humana, en esa dimensión espiritual humana propiamente, que es que el intelecto, la razón, la voluntad, la libertad, todo ese mundo interior, pero sobre todo en esa relación con ese espíritu, con esa dimensión religiosa y cultural que tenemos todos que desarrollar y nutrir, que en definitiva es lo que planifica el corazón y es a lo que tenemos deseo, que es la unión con Dios y por lo tanto, claro que todo esto que nosotros percibimos más en el contexto así contingente tiene sus raíces en una batalla última entre el verbo hecho carne y el príncipe de este mundo, digamos, ¿no? Para decirlo así. Así que claro que tiene esas raíces. Así que bueno, quizás para terminar también, a la gente que pueda estar viendo este video, que puedan dejar sus temas y sus preguntas, así como lo hace Rodrigo, cada tanto nos contactamos a través de las redes y preguntamos, entonces quizás poder conversar de este modo para que las más personas artistas y los que no lo son, vuelvan entonces a encantarse con la belleza que sana el alma y que nos da respuestas a las preguntas más esenciales de la existencia humana. Así que muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y la conversación. Espero que nos juntemos otra vez y bueno, seguimos en contacto. Así que a todos los que estén viendo este video, gracias por verlo y que Dios los bendiga mucho.